Bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Ya regresé. Si pensaban que me había desaparecido, pues no. Ya estoy de vuelta y vaya que estoy súper contenta de estar de vuelta con una invitada que desde el año pasado la vengo buscando. Vi su nombre, vi su investigación en la libretita que te dan para el programa de la Academia Americana de la Parálisis Cerebral, el ACCPDM, y dije, a esta doctora yo la tengo que entrevistar, y pues nada, que no la entrevisté porque no llegó. Pero tuvo una muy buena razón. Ella acaba de ser mamá y estaba con su bebé, así que qué bueno que no llegó porque siempre la familia primero. Pero bueno, ahora sí ya la tengo toda para mí, una hora completa, y estoy súper contenta, estoy súper emocionada de que podamos hablar sobre su investigación. Ella es fisioterapeuta de profesión, pediátrica específicamente, y actualmente está en Montreal. Y el tema del que sí se presentó en Canadá, pero ella no estaba y es la investigadora principal. El tema era los videojuegos en el hogar como terapia para las extremidades superiores en parálisis cerebral, las experiencias de padres y niños en Costa Rica. Y es mi primera invitada, Tika. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Bravo, señores! ¡Viva Costa Rica! Y bueno, sin ya más preámbulo, tengo el placer y el honor de entrevistar a la doctora Daniela Chan Víquez. ¿Sí lo dije bien? ¿Correcto? Ah, muy bien. Que ahorita está en Canadá, pero ella es, como ya lo comentaba, tica. Así que ojalá la primera de muchas personas ticas que tenga el placer de entrevistar. Daniela, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, con mucho gusto, más bien me hace como sentir así como que soy una celebridad así, ¿verdad? Con esa energía que tiene usted a Azucena en ese micrófono, es como que yo me sentí aquí en la alfombra roja virtual, ¿verdad? Claro que Todo sí. el preámbulo que me hizo, me siento muy Ay. emocionada, muy honrada de estar aquí en este espacio. Muchas gracias por compartirlo, ¿verdad? Y qué bueno que nos encontramos y nos cruzamos el camino y muy contenta por compartir hoy con usted y con sus oyentes, eh, ¿verdad? Un poquito del proyecto que hicimos en Costa Rica. Eh, para que sepa, ¿verdad? Los ticos no usamos el tú, todo el mundo es de usted, y aquí todo el mundo me dice, pero ¿por qué tan formal? Y es porque así hablamos. Ah, muy bien. Ustedes, todo el mundo es usted. Me encanta, me encanta. También en Colombia, si no estoy equivocada, tengo amigos colombianos que me hablan de usted y me encanta. Así que no pasa nada, nos entendemos bien. Algo que me encantó de tu investigación, de este proyecto que hiciste, es que, y va muy en línea con la razón por la que yo hice este podcast, para que la información llegue a todas partes, no nada más, porque todo está en inglés, y dije, no, tenemos que hacer más cosas en Ujú. español. Y una de las cosas que me encantó fue que el proyecto, que ahorita nos vas a hablar más sobre él, eh, tu interés está en tratar de traer más opciones, llámese alternativas o como sean, a comunidades rurales, a comunidades donde los recursos igual no son tan fáciles de llegar. Pero bueno, antes de hablar sobre esto y de tu proyecto con los videojuegos, eh, háblanos un poquito de ti, háblanos cómo llegaste a la rehabilitación pediátrica, por qué ser fisioterapeuta, y bueno, y ahora, y por qué usar la tecnología como parte de las terapias, ¿no? Bueno, así como un poco resumido, ¿verdad? Porque yo empecé, ya estoy, no viejita, pero ya estoy avanzada. Yo empecé, bueno, primero cuando yo quería estudiar medicina, pero me pasó una cosa en el examen de admisión y no pude, y entonces terminé haciendo fisioterapia y me enamoré totalmente de la carrera. Era como algo como tan, es muy, tienes que trabajar todo el tiempo con las manos. Todo es como, no es tan como el doctor que viene, te pregunta el papelito, ¿verdad? Todo muy bien los doctores, pero a mí me encantaba trabajar como en una, en un plano más personal,
con el paciente, ¿verdad? Y siempre me gustaron mucho los niños y cuando hice rotaciones en pediatría me encantó y me quedé como con eso, ¿verdad? Y ahí estuve trabajando algunos años, pero la cuestión de la tecnología fue cuando como en el 2012, creo, ya hace un montón de tiempo, me compré un Xbox. Ujú. Y tenía un jueguillo que se llama el Xbox Kinect, y tenía un jueguillo como que uno iba en un barco y era una jungla, ¿verdad? Y entonces uno tenía que saltar y a mí eso me parecía súper divertido, ¿verdad? Y entonces yo dije, debe de haber algo, porque con el paciente pediátrico tenemos el gran reto todo el tiempo de que están aburridos de hacer los mismos 5 ejercicios todo el tiempo. Y tengo pereza y no quiero hacerlo y me duele y qué aburrido y obviamente con razón están aburridos, porque siempre es demasiado ¿verdad? Obviamente nadie lo entiende mejor que usted. Es muy, muy tedioso todo el tiempo y entonces es un reto realmente para el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional encontrar espacios que fomenten la motivación. Y entonces yo estaba jugando el jueguillo ahí, yo dije, ¿por qué es que yo no puedo usar esto para mis chicos, verdad? Y entonces me puse a investigar y entonces me puse a buscar en internet y yo dije, mira, pero si esto existe en otros países. Esto existe en Estados Unidos, esto existe en Canadá, esto existe en Europa, a un nivel todavía estaba como empezando apenas, de verdad. Ujú. Entonces, ahí fue cuando terminé yo en la investigación, porque yo dije, no, yo necesito saber más de esto, necesito aprender más de esto. Eh, por ahí estuve un tiempo en un programa de emprendedurismo en la Universidad de Costa Rica con una chica que también tenía un background ahí en ingeniería y queríamos como desarrollar un videojuego, ¿verdad? Que fuera más dirigido a pacientes con parálisis cerebral, porque en ese momento, ¿verdad? En el 2012 no era como tan fácil adaptar un videojuego para que una persona con discapacidad pudiera jugarlo, ¿verdad? No todo el mundo puede sostener controles o la máquina de movimiento tal vez no era tan específica, entonces no podía detectar los movimientos de los chiquillos, entonces no era como tan sencillo, pero después de ver lo difícil que era hacer esto, dije, no, no, aquí no lo voy a lograr, necesito ampliar un poco los horizontes y ahí fue cuando decidí irme en el viaje de la investigación y así fue como llegué aquí. Y ahora estás en Montreal, en Canadá, sí. Sí, y ahora estoy Eh, en Montreal. sí, que debo decirles que antes de la entrevista, pues obviamente hago las charlas previas con todos los doctores y todo, ¿no? Y ella me dice, es que los inviernos son miserables, son Son larguísimos, eh, miserables, los odio. es un frío. Así que bueno, Eso es no, lo peor. no te iré a visitar a Montreal en el invierno, ahora que ya me lo dices. Ya el Pero, otro mes pueden ir, ya está bonito en mayo, ya está caliente. perfecto, ahora sí. Em, Te iba a decir, ahora, y lo estábamos hablando fuera de cámara, que el nombre, creo que a lo mejor y no lo pronuncio bien, pero el videojuego, ¿qué exactamente es el Boodle Blast? ¿No? El Ujú. nombre del videojuego, no sé si lo dije bien, Boodle Blast. Buroblast, ajá, sí. Qué exactamente es y cómo funciona? Bueno, son tres preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles eran los objetivos cuando finalmente te decides a implementar este proyecto? Bueno, Buroblast es un videojuego que ya estaba desarrollado cuando yo llegué a Ujú. hacer mi doctorado. O sea, yo hice mi maestría en Montreal, después me fui para Toronto y en Toronto llegué a un equipo de investigación, ¿verdad? Yo hice mi doctorado con la doctora Eileen Biris, ella fue mi supervisora y ella tiene un laboratorio en el Holland Blue View, que es un hospital de rehabilitación para niños, también en Toronto. Y ella bueno, tienen un desarrollo, emprendedurismo con Puro Blast. Ellos Ujú. desarrollaron el videojuego y lo crearon desde cero. Es un videojuego que ha sido creado como con mucha gente involucrada, ¿verdad? Fisioterapeutas ocupacionales, los investigadores, Ujú. ingenieros, desarrolladores de videojuegos y también, por supuesto, papás y niños y familias
con discapacidad que participaron, ¿verdad? En el hospital, en el desarrollo. Entonces, eso es un videojuego que obviamente yo estoy sesgada, pero yo pienso que está muy bien hecho. Porque está hecho específicamente para chicos con parálisis cerebral. Inicialmente fue desarrollado para chicos con hemiparesia, para poder rehabilitar lo que es la integración de la mano que dejamos un poco atrás, ¿verdad? O la mano afectada en actividades de la vida diaria. Ok. Es un videojuego de rehabilitación. Entonces, a veces la gente quiere un videojuego tipo Mario Kart, ¿verdad? Y Mario Kart me encanta, chivísimo, pero no, no siempre podemos utilizarlo para rehabilitación sin, digamos, sin un montón de asistencia de un terapeuta, que eso es básicamente lo que estoy haciendo en mi postdoctorado y eso es una historia para otro día. Pero el Button Blast es un videojuego diseñado específicamente para rehabilitación pediátrica y entonces empezó con unos juegos, ¿verdad?, de involucrar la mano. Tenemos unos juegos que es se me va la palabra en español porque realidad mixta. Mm. Tenemos juegos de realidad mixta que es donde utilizamos cosas del entorno para jugar. Por ejemplo, tenemos unos blocks de colores, entonces hay un juego que los chicos tienen que usar los blocks de colores y enseñárselo a la cámara, entonces promueve un poco lo que es la manipulación. Hay otros que es de música, entonces ocupamos utilizar instrumentos musicales Ujú. para poder jugar. Entonces es un videojuego así como un poco diferente, ¿verdad? De lo que hay normalmente ahí dando vueltas en el mercado. Entonces eso es, ¿qué es? ¿Verdad? La segunda pregunta era, ¿para qué Eh, sirve? Yo creo que ya te contesté. sí, y bueno, sí, ¿cómo rastrea los movimientos del niño y cuáles eran los objetivos del... Sí, tiene una cámara Ujú. integrada, digamos, el videojuego está diseñado para funcionar con una cámara que se llama el Orbec Percy, que es una cámara que rastrea los movimientos del niño, pero lo que es muy cool es que se puede adecuar al rango de movimiento de la persona. Entonces, por ejemplo, si tenemos un chico que está muy afectado en la mano, ¿verdad? O en el hombro o lo que sea, no tiene que lograr todo el rango de movimiento para que la cámara lo detecte, sino que podemos eh, hacer tal vez el rango de movimiento chiquitito, que eso es lo más que el chico puede dar y eso la cámara o el videojuego lo aprende, por así decirlo, ¿verdad? Para no entrar como en muchas Ujú. cosas técnicas, porque yo no soy ingeniera y mis compañeros ingenieros son lo máximo, ¿verdad? Que diseñaron eso, ¿verdad? Y entonces el videojuego funciona con el rango de movimiento del niño o de la niña que lo está jugando y eso es muy importante desde el punto de vista de la motivación, porque no hay nada más frustrante que empezar a jugar algo que se supone que debe funcionar para uno y que uno no lo puede lograr. Sí. Es lo más frustrante. Entonces, Sí. eso era algo muy importante que era, digamos, muy importante para nosotros que funcionara en el Ujú. mundo real, ¿verdad? Que el chiquillo no me viniera a decir, ay, no, es que no puedo jugar esto porque no me detecta o porque yo no me puedo mover tanto. No Ujú. era algo muy importante, ¿verdad? Entonces, eso pusimos, nada es perfecto, Ujú. pero sí el equipo siempre puso todo el mayor esfuerzo posible para que eso funcionara de esa forma, ¿verdad? Perfecto, entonces se adapta a las capacidades del niño, Ujú, ¿no? Al rango de movimiento del que sea capaz. ajá. Y la otra, A los obviamente, objetivos. los objetivos, sí, los objetivos, ¿no? Sí, Porque ya estoy escuchando preguntas de los papás en la cabeza, sí, sí. así que vamos con los objetivos ahorita y ya después te digo todos los demás. Ahora, los objetivos, cada quien lo usa para los objetivos que necesite y esto era una parte también muy importante del proyecto que hicimos, ¿verdad? Entonces, cada familia tenía sus propios objetivos. Obviamente, como era un proyecto de investigación, de rehabilitación, ¿verdad? Los objetivos tenían que ser adaptados a cosas de participación. Entonces, por ejemplo, muchos me decían, bueno, quiero aprender, uno de los que más salía quiero aprender o poder abotonarme solo o sola los botones de la camisa, porque cuando estoy en clase de educación física y me tengo que cambiar a la camiseta del colegio, no me lo puedo hacer solo y no me gusta. No me gusta pedirle ayuda a mis amigos, no me gusta pedirle ayuda a mi profesor. Quiero aprender a amarrarme los zapatos, porque todo el mundo
usa cordones y yo ando zapatos elásticos y parezco un chiquito Kindle y yo tengo 12 años y no me gusta andar zapatos elásticos, quiero usar zapatos de cordones como todos los demás. Entonces, son cosas que tal vez en la mente del fisioterapeuta, ¿verdad? La solución es el zapato de cordón. ¿Por qué? Porque ¡fiu! Metes el pie y listo. Pero en la vida real de ese niño de 12 años, ese zapato de cordón es un recordatorio, el zapato elástico, ¿verdad? Es un recordatorio de, ¿por qué no puedo usar zapato de cordón, ¿verdad? Entonces, los objetivos, cada familia identificaba 3 objetivos y entonces nosotros trabajábamos con la familia para ver cuáles cosas del juego podían ayudarnos a lograr esos objetivos. Ujú. Entonces, eh, el, el videojuego tiene un montón de minijuegos, entonces tiene como de agarrar cosas, de estirar la mano, ¿verdad? Tiene para lo que es extensión de codo, extensión de hombro, entonces tiene varios juegos Ujú. y dependiendo de cuál le funcionaba a cada familia, entonces, ¿verdad? Los chiquillos podían jugar lo que ellos quisieran, pero había como un acompañamiento siempre virtual, porque el proyecto se hizo virtual. Había un acompañamiento de qué eran las cosas tal vez que ellos debían jugar un poquito más Ujú. para tratar de lograr esos objetivos. Perfecto, entonces los objetivos los ponían los niños, las familias tres. Ajá, y Em, el videojuego se adaptaba a lo que ellos querían. a los que ellos que, bueno, no, pues muy bien. Eh, o- em, a- la próxima pregunta es, ¿cómo, igual eso tuvo que ser desde el inicio, pero en el título de la presentación que hicieron en Canadá, es experiencias de papás y niños en Costa Rica. Ahora, tú estás en Canadá, ¿cómo se implementa esto en Costa Rica? Obviamente yo sé que, porque por la charla previa que tuvimos, me dijiste Ujú. que esto se inició antes de la pandemia, pero luego que cuando con la pandemia cambió todo, ¿no? Em, Sí. Háblanos un poquito, porque sí creo que es muy importante que lo comentes de cómo nace tu idea de decir, oye, no, o sea, esto tiene que llegar me gustaría que fuera un proyecto que llegara a más familias que igual no tienen tantos recursos o a comunidades más rurales, ¿no? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, bueno, esa idea, ¿cuándo nació? No lo sé, Azucena, porque eso es un proyecto que yo tenía en mi cabeza desde que yo me compré ese Xbox. Eso era una cosa que estaba en mi cerebro, ¿verdad? Albergado ahí. Y cuando yo llegué como a mi primera reunión del comité evaluador de mi doctorado, estábamos hablando algo y yo tenía otro proyecto que estaba montando y entonces yo les dije, algún día, y se los dije así como una cosa como, ¿verdad? Como solo un comentario. A mí me gustaría implementar esto en mi país, porque la realidad de mi país es que a pesar de que es un país, digamos, middle income que llaman, ¿verdad? Eh, Eh, la realidad es que hay muchas familias, la mayoría de las familias que tienen niños con discapacidad tienen alguna barrera de accesibilidad, porque el dinero no lo es todo. Y aunque tengamos mucho dinero, a veces no tenemos tiempo o no tenemos, no sé, vivimos en un lugar donde no hay recursos o no es tan fácil. Y eso fue una de las cosas que aprendimos. Uno asume que tal vez si uno tiene mucho dinero, todo lo puede solucionar, pero el dinero no lo es todo mm, cuando es muy importante, pero no lo es todo. Entonces, esa idea yo la comenté y mi comité, que son todas investigadoras súper maravillosas, me dijeron, claro que sí, hagámoslo. Y yo dije, ¿qué? ¿De verdad? Sí, sí, hagámoslo. Entonces, bueno, ahí empezamos un poco, ¿verdad? Con lo que era la logística de cómo hacer un proyecto internacional, porque no había no habían hecho algo así, tal vez habían hecho otros proyectos internacionales, pero con países que hablaban igual, el mismo idioma, digamos, tal vez Canadá, Estados Unidos, o en países europeos, donde es como lo mismo, ¿verdad? Diría mi hija, lo mismo, pero un poquito diferente. Entonces, pero esto era algo como un poco más radical, ¿verdad? Era otro país, otra cultura, otras leyes, otro idioma, todo diferente. Entonces empezamos un poco ahí con la logística, ¿verdad? Que estaba un poco más complicada y luego ya se vino COVID. Entonces, inicialmente
yo iba a ir a Costa Rica 6 meses para implementar el proyecto y lo íbamos a implementar en clínicas. Entonces las familias iban a ir a las clínicas o a los centros de salud, iban a probar el videojuego, yo los iba a evaluar en persona y luego los mandaba con el videojuego para su casa, ¿verdad? Y les iba a ir a hacer visitas cada día, pero después vino COVID y COVID dijo, no, no, no podemos. Entonces, bueno, el equipo, ¿verdad? Todo el equipo y empezamos a pensar cómo íbamos a hacer esto para que funcionara de forma virtual. Eh, Fue un reto, es uno de los mayores retos, yo creo, que yo he hecho en mi vida, que he tenido en mi vida. Creo que primero ser mamá y después esto, Sí. porque fue una cosa, teníamos que ver cómo, ¿verdad? ¿Cómo le hacíamos para hacer que el videojuego llegara a las familias? ¿Cómo hacíamos para darles toda la capacitación a las familias de forma virtual? ¿Cómo hacíamos para buscar evaluaciones que fueran de la parte de investigación, ¿verdad? Que estuvieran bien en la parte de investigación, pero que también nos funcionaran de forma virtual, en ese momento no había nada, era como así, algo muy, muy intenso. Eh, pero al final, bueno, y lo logramos y realmente es porque yo tenía dos super equipos, uno aquí en Canadá y uno en Costa Rica, que eran increíbles y todo el mundo se puso la camiseta y entonces esa fue la forma en que logramos, ¿verdad? Una vez que ya tuvimos todas las partes de ética aprobadas, que fue otra bronca, porque había que pasar por 4 unidades de éticas, todas diferentes, y unos no entendían por qué uno hacía otra cosa y el otro no quería la otra. Bueno, era un pleito ahí, ¿verdad? Este, decidimos hacer la investigación un poco más real. Y Mm. entonces, ¿verdad? No tan controlada como normalmente se hace la investigación, pero salir un poco más a la calle, ¿verdad? Como dice uno, ¿verdad? Entonces usamos lo que en el país se usa. Usamos WhatsApp para hablar con las familias, para hacer reclutamiento, para recolectar datos. Eso es algo en lo que yo me siento muy orgullosa porque aquí en Canadá o sea, que se quedaron con la boca abierta cuando yo les dije quiero usar WhatsApp para recolectar datos y todo el mundo me dijo, ¿qué? Jamás. Pero después, ¿verdad? De un proceso ahí de apertura cultural, me dijeron, bueno, está bien, vaya, vaya, recolecte sus datos con WhatsApp, porque eso era lo que las familias me pedían. Sí. Y yo quería que el proyecto fuera no solo el videojuego y la, eh, el proyecto en general, ¿verdad? No solo que eso fuera accesible, sino que Mm. participar en investigación también fuera accesible, Claro. porque este proyecto para muchas de estas familias era el único acceso a rehabilitación que ellos tenían en ese momento. Entonces, bueno, los papás me pedían WhatsApp, entonces yo les dije, les voy a dar WhatsApp, usamos correos de Costa Rica y para entregarlos las cajas, yo fui a Costa Rica y compré, bueno, me llevé a toda mi familia, ¿verdad? Y compré todas las cosas en las tiendas de Costa Rica. Tengo una señora que me hizo, hay una amiga de mi familia que me hizo, las cajas llevaban un test que se llama, me imagino que alguna vez se lo han hecho en la vida, o tal vez muchas veces, que se llama el test del Box and Blocks, Ah, que son unos sí, cubitos que sí. tienes que pasar la mano de, ok, ese test, la caja es muy pesada. Es un test estandarizado que se usa para medir ciertas habilidades de la mano, ¿verdad? Eh, la caja es muy pesada, era imposible realísticamente, era súper caro comprar todas las cajas que valen como cientos y resto de dólares y enviarlas a Costa Rica, porque obviamente Canadá tenía todo el financiamiento. Entonces le dije a una amiga de mi mamá que hace artes plásticas, búsqueme la madera, córteme los cubitos, estas son las dimensiones, hágame las cajitas y así lo hicimos y funcionó. Entonces ahora tenemos un manuscrito que lo estamos intentando publicar de ese proceso, ¿verdad? De cómo hicimos para validar todo eso. Y bueno, y así fue como lo logramos, ¿verdad? Entonces, gracias a Zoom y al Internet, tuvimos la capacidad de acompañar a las familias. Creo que si no me falla la memoria, creo que eran 8 semanas Ujú, que que tenían el videojuego, y todas las semanas tenían una llamada conmigo, ujú, si se podía, ujú, ¿verdad? Y para las familias que no tenían internet, les compramos un chip, porque en Costa Rica usted puede comprar un SIM y se lo mete al teléfono
y entonces les dábamos un SIM ya recargado con datos para que pudieran hacer las videollamadas. Wow, o sea, realmente se adaptaron a la realidad de las familias Es que si en no, no iba a Costa Rica. funcionar. Claro, claro, no, sí. Em, y de hecho de eso va la próxima pregunta, o sea, y lo hablaste brevemente fuera de cámara, pero ¿cuántas familias fueron? ¿Cómo hicieron el reclutamiento? Y bueno, sí, vamos a dejarlo en esas dos. ¿Cuántas semanas fueron? ¿Cuántas familias fueron, perdón? Y cómo lograron reclutar y en qué. O sea, había un baseline de características que querían de cada familia o cómo Ujú. era. O sea, el estatus socioeconómico era distinto para cada familia. ¿Cómo era, cómo, sí, cómo eran todas las familias? ¿Cuántas fueron? Y cuánto duró también. Gracias, Azucena, por esta pregunta. Sí. Gracias por esta pregunta, porque esa parte de quién voy a incluir en mi estudio era muy importante para mí. Porque en toda la literatura que había o que yo encontraba, todo era en mi parece, en mi parece, en mi parece, en mi parece. Y entonces yo decía, bueno, en mi parece y siempre grado uno, 2 o 3, que son los chicos que son un poco más funcionales, ¿verdad? Y entonces yo decía, pero ¿por qué? No, no por qué, yo entiendo por qué. Porque como investigadora, ¿verdad? Diseñar un estudio donde la población sea muy diferente es muy difícil de evaluar. Donde los chicos sean muy afectados, es muy difícil de poder decir, mira, mi intervención funcionó o no funcionó, porque simplemente es difícil estandarizar todo, ¿verdad? Pero yo no quería esto. Yo no quería que hubiera una, digamos, que no pudiéramos incluir personas porque no eran, ¿verdad?, el perfecto sujeto de investigación. Entonces, sí escogimos, ¿verdad? No todo es como uno quiere, pero entonces sí buscamos chicos que fueran uno, dos o tres, porque el videojuego ya lo sabíamos que con chicos que son más afectados no funciona. El tracking no funciona por limitaciones tecnológicas, entonces obviamente no queríamos reclutar a alguien que no iba a poder jugar porque eso es desmotivante y frustrante. Pero no reclutamos solo chicos con hemiparesia, sino que reclutamos cualquier chico que tuviera un diagnóstico de parálisis cerebral. Mm. Esos eran los criterios de inclusión. Habían varios, pero digamos, lo más importante era eso, que tuvieran parálisis cerebral, eh, porque muchas veces, ¿verdad? Los chicos, porque el juego es para miembro superior, entonces pueden, se hacen muy, no sé si es una palabra que resuena a otros países, pero le decimos muy, muy, muy gatos, para usar una mano. Digamos, si tienen una mano Se la afectada, se vuelven ingenian. muy buenos, se la ingenian muchísimo para poder utilizar la mano que no tienen afectada para hacer mil cosas. Y entonces, a pesar de que tal vez una mano esté muy, muy, muy afectada, a veces siempre pueden llegar a tener una función uno, dos o tres y son muy ingeniosos. Mm, En proyectos de investigación normalmente no los incluirían, pero yo dije, mm. no, yo quiero, ¿verdad? Que estén incluidos y entonces el otro criterio era muy importante, que era importante, era que tuvieran una limitación de acceso, o sea, que no pudieran, que en ese momento de la intervención no estuvieran recibiendo fisioterapia o terapia ocupacional, eh, porque no tenían acceso de alguna u otra forma. Entonces, la mayoría es una falta de acceso en recursos, ¿verdad? Muchos me dijeron recursos económicos, otros me dijeron, tal vez puedo pagar algunas sesiones, pero eh, no voy a decir ejemplos de mis participantes reales, ¿verdad? Por razones obvias, pero digamos, si tenemos una mamá soltera con 3 hijos, ¿verdad? Obviamente esta mamá no puede agarrar y sacar el tiempo para llevar al hijo que tiene parálisis todos los días a terapia. Eh, Teníamos tal vez personas que tenían tal vez el recurso económico para pagar una u otra y tenían el tiempo, pero tal vez viven en un lugar donde no hay nadie especializado. Y entonces me decían, la verdad es que para llevarlo a que le hagan masajes,
y pagar para que le hagan masajes, mejor le hago masajes yo en la casa. Y entonces eran como cosas así, ¿verdad? La realidad un poco como cruda de que la, la familia con un niño con discapacidad no tiene que ser la familia pobre, ¿verdad? Que vive ahí aislada para que tenga una barrera de accesibilidad. Claro. La barrera de accesibilidad existe para casi todos, Sí, independientemente de su estatus, ¿verdad? ya. Entonces, eso también para mí era importante, ¿verdad? Entonces Ya. teníamos personas de todas partes, teníamos personas que vivían en área rural, teníamos personas que vivían en pueblo, teníamos personas que vivían en el centro, en una ciudad, Ujú. personas que tenían falta de recursos económicos, otros que tenían falta de tiempo, otros que no había personas capacitadas en el área para dar la terapia o que escogían no llevarlos porque la terapia era, ¿verdad? Como me dijiste vos en algún momento, más de lo mismo, me retiro, no gracias, esto no vale mi tiempo ni mi esfuerzo, ¿verdad? Ya. Eh, entonces, eso fue más o menos el reclutamiento y al final terminamos con 15 familias Ujú. que participaron. Algo que no mencionaba es que este proyecto era un proyecto en 3 fases. Entonces, primero era la fase de consultar con las familias, ¿les interesa este tipo de, no sé, de tratamiento, ¿verdad? Si les interesa, la segunda parte era, bueno, es que nos funciona. Y la última parte, que fue lo que se presentó en el ACPDM el año pasado, es, ¿qué le pareció? Ya. ¿Verdad? Básicamente, así como súper resumido, eh, tuvimos en la primera parte, donde estaban reclutando la mayoría de las familias, Ah, tuvimos una demanda increíble. ah, O sea, porque, bueno, yo estaba trabajando con un fisioterapeuta pediátrico en Costa Rica y nosotros empezamos a hacer el reclutamiento primero como de boca en boca, redes sociales, nada muy elaborado. Y el teléfono celular, como a los 3 días de haber hecho las publicaciones, como en 3 websites, a mí me explotó de mensajes inundado mi teléfono de mensajes de WhatsApp. Quiero participar, quiero participar. Teníamos un grupo de WhatsApp de mamás que se llamaba Mamás y Papás Costa Rica, no sé qué, o mamás con niños con discapacidad Costa Rica, una cosa así. Y ujú. entonces yo hice un post en ese grupo de WhatsApp y mi teléfono sonó como por 24 horas sin parar. Quiero participar, ¿qué hago? ¿Dónde, con quién hablo? Lo que pasa es que, bueno, teníamos, ¿verdad?, que filtrar las familias eh, según los criterios de inclusión y no teníamos los recursos para hacer un proyecto más grande de 15, ¿verdad? Ujú. Porque era mi proyecto de doctorado y eso era lo que podíamos manejar. Pero el teléfono era lleno, 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 lleno de personas que estaban interesadas en este tipo de proyecto y entonces eso de verdad nos dijo, bueno, si hay una gran necesidad, no hay nadie que la esté llenando, ¿verdad? En este momento. No, y más el poder hacerlo en casa, ¿no? Porque eh, hacer las terapias en casa, porque, por ejemplo, yo tengo y hablo con muchas mamás, muchos papás, y me dicen, y de hecho esta es una pregunta que igual luego también te la hago un poco más larga, pero em, me dicen, es que siempre estoy buscando maneras de tener la terapia, la sesión de terapia, pero en casa, para no tener que ir una hora al centro y regresar Ujú, y todo ujú. eso, ¿no? Algo que tú mencionabas anteriormente. Eh, este, tu investigación, tu proyecto duró 8 semanas, como mencionas. ¿Qué lecciones? Y esta pregunta me la escribí así bien porque dije, no, esto es súper importante para los futuros proyectos que vengan y ojalá que muchos fisioterapeutas que sí escuchan el podcast también se lleven ideas, ¿no? En sus propios países de Latinoamérica. Pero, ¿qué lecciones concretas te llevas de este proyecto para el diseño de futuras investigaciones que por ahí puedan llegar a un mayor número de familias? Hoy, bueno, de aprendizajes, así como mil cosas, ¿verdad? Pero algo como muy, muy concreto es que, bueno, y ahora está un poco, no quiero, no de moda, porque tal vez moda no es la palabra correcta, pero estamos haciendo una transición en investigación, ¿verdad? Porque hay un gran abismo entre la realidad
¿verdad? Del día a día de las personas para las que hacemos investigación y los proyectos de investigación. Ujú. Entonces, ¿cómo agarramos eso y lo traducimos al día a día de las personas que lo necesitan? Es un reto. Entonces, pienso que en los últimos años, ¿verdad? Se ha hecho un poco más de énfasis en la investigación con aplicación al mundo real, ¿verdad? Y en la traducción del conocimiento, en todas estas cosas. Sin embargo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Efectivamente. Y Y ese se traduce en México también, ¿eh? Ese dicho también. ajá, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y mi papá siempre dice esto. Y cuando uno lo intenta, Susana, no es tan fácil. Porque eso era, digamos, era importante para mí, pero había tanta barrera, tanto el red tape, ¿verdad? Que uno le llama, ¿verdad? Que no puedes hacer esto porque no sé qué, porque esta ley, porque la otra ley. Entonces, es un constante, ¿verdad? A veces uno siente como que se le lava la voluntad, que uno Ujú. dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo hacer algo que yo sé que está bien? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pulsearla tanto, verdad? Pero eh, simplemente hay que llenarse de paciencia. Ujú. Eh, y otra cosa, ¿verdad? Que aprendí también es que hablamos mucho de incorporar al paciente, a la familia del paciente en el diseño de productos, en el diseño de la del proyecto, digamos, que vamos a hacer o del tratamiento, Ujú. pero a veces también tenemos que traerlo inclusive a un nivel más alto y incluir más a los pacientes y a las familias en el diseño de la investigación. ¿Ok? Sí, No del tratamiento, efectivamente, yo no del, concuerdo. no del tratamiento necesariamente, porque el tratamiento yo siento que ya vamos un poco más adelantados y lo hacemos, ¿verdad? Mira, te sirve esto y lo hicimos, ¿verdad? ¿Cuántas semanas te parece? El videojuego fue creado con pacientes, con familias, con los niños, pero el diseño de la investigación, ¿verdad? Este consentimiento informado tiene sentido. Eh, la duración tiene sentido. Esta medida que vamos a utilizar, este video que tiene sentido para usted, funciona, porque no solo es que funcione el, el proyecto que estamos implementando, es que el proceso de investigación no es accesible para mucha gente y por eso tenemos participantes que son los mismos que participan siempre en todas las investigaciones en los hospitales y entonces no estamos generando nada nuevo. Y a mí eso fue como un momento así, ajá, ¿verdad? Yo dije, wow, que tal vez en mi mente, ¿verdad? Estudiante, ¿verdad? En ese tiempo era como mi primer proyecto así grande, ¿verdad? Que yo tenía que hacerlo todo. Pero eso es algo que tal vez yo traigo a la mesa para mi futuro, ¿verdad? Como profesional, yo siempre pienso, si voy a diseñar una investigación, eh, tengo que traer a la mesa a la gente para lo que estoy haciendo más antes, desde el puro principio, Sí, no claro. necesariamente solo para lo que estoy implementando. Sí, no, yo concuerdo, porque no es solamente hacia el final, ¿no? Que quieres traer a las personas, a las personas adultas o a los niños o a las familias, como tú dices, o sea, creo que esto va a funcionar o tal, o sea, eso ya es hacia el final, pero esto estamos hablando ya de codiseñar en el proceso, ya en Ujú. el momento que nace la idea y de decir, tengo esta idea, a ver, donde hay familias, donde hay personas, tiene sentido esto ya desde el inicio, porque entonces ya es más inclusivo, ¿no? Y sí, Sí, creo, perdona adelante. que te interrumpa, Sí. Susana, es solo porque a esto, digamos, quiero recordar o volver a mencionar el ejemplo de lo del WhatsApp, ¿verdad? Que el proyecto inicialmente fue diseñado, ¿verdad? Con todas las ideas de cómo recolectamos datos aquí en Canadá y que usamos cierto software, un software que nadie en Costa Rica sabe qué chanfles es, ¿verdad? Que la gente es que, ¿cómo hago aquí? La gente no podía ni siquiera firmar el consentimiento informado en un PDF con el dedo. Pero, ¿qué es eso? No puedo simplemente imprimirlo, firmarlo con lapicero y tomarle una foto y se lo mando por WhatsApp. Ay, y me mandaba mensajes de voz. Ay, es que vea, es que no puedo llenar esto. No lo podemos llenar juntos por WhatsApp. Tiene que ser una llamada de Zoom. ¿Por qué tiene que ser una llamada de Zoom? Y entonces dije, bueno,
esto es lo que me están pidiendo ellos porque esto es lo que les funciona a ellos en su vida. Pero había o hubo mucho pushback, ¿verdad? Para poder implementar esto a nivel de investigación, porque la gente me decía, pero es que no, es que WhatsApp es que no es seguro, que no sé qué, que los datos, que el... Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando digo que tenemos que traer a la gente a la mesa un poco más antes, pero no es solo traerlas para decir, ah, sí, sí, tenemos familias y niños que nos dan retroalimentación, no, de verdad, sí, ok, denme la retroalimentación, pero realmente voy a hacerlo, no es Yeah, simplemente que le digo, muy buena idea y la paso, no, yeah, muy buena idea, pero lo hago. yeah. Y a nivel administrativo también, ¿verdad? Y de burocracia tenemos que cambiar eso un poco. Claro, o sea, en nuestros países de América Latina, pues las cosas se mueven de una manera muy distinta, ¿no? Em, Ah, pero tengo que decir, hago la salvedad, que a nivel de la parte de ética de Costa Rica tuvimos un súper apoyo. Lo que era más difícil era hacer a la parte canadiense entender la forma en que trabajaba Costa Rica. Eh, por razones lógicas, ¿verdad? sí. Pero ese fue un pequeño reto, sí. Un reto transnacional. Un reto transnacional, Sí, sí, sí. sí, entender por qué se usa el WhatsApp en lugar del Zoom o tal cosa. Digo, más allá de otras cosas como el lenguaje, ¿no? Que el Ujú. inglés, por ejemplo, el inglés es el todopoderoso. Em, Ahora sí que la antepenúltima, porque ya se nos acaba el tiempo, querida, qué rápido se nos fue el tiempo, pero ¿tú crees que que podrían los videojuegos en algún momento, ya, igual esto ya es personal, pero ¿tú crees que que los videojuegos podrían complementar e incluso reemplazar la terapia física presencial en algún momento? Reemplazar es una palabra muy fuerte. Yo no pienso que nada puede reemplazar a nada, pero los videojuegos definitivamente son una herramienta y no son una herramienta así como algo que usábamos ahí como para divertirnos un poquito, no, realmente, y ya hay mucha investigación que prueba que que usando los videojuegos podemos mejorar habilidades motoras, podemos hacer una transferencia de esas habilidades motoras en la vida, ¿verdad? En el diario vivir de los chicos con discapacidad, ¿verdad? Para hacer cosas que son útiles. Por ejemplo, teníamos personas que nos decían, uy, sí, el videojuego no tiene ningún juego de abrir el refrigerador. No hay nada en el videojuego que sea de abrir un refrigerador y tenía mucho, o de abotonarnos los botones de la camisa, por ejemplo, y teníamos participantes que nos decían las mamás, oye, es que vieras que ahora lo veo abriendo la refri con la mano que no usa. Oh, es que vieras que ayer me dijo que se pudo poner la camisa solo después de la clase de educación física. Entonces, eso ya tenemos mucha investigación que lo respalda. Ahora, la gran barrera que tenemos, que es de hecho lo que estoy haciendo ahora en el postdoctorado, es una educación sobre a los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales de cómo usar esta herramienta, porque no todo el mundo se siente cómodo usándola, no todo el mundo sabe cómo usarla, Mm. eh, y definitivamente creo que es algo que puede facilitar muchísimo el acceso a rehabilitación, ¿verdad? Con propósito para los chicos en la casa o en zonas donde no tienen tal vez un terapeuta que pueda venir todas las semanas a verlo, ¿verdad? Tal vez es alguien que, no sé, tenés un videojuego en la casa que te gusta, que te motiva Mm, y no las podemos ingeniar de alguna forma para usarlo para rehabilitación y mm. entonces es algo que está ahí, ¿verdad? En tu casa, pero igual, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, Eh, pero sí, sí, definitivamente. La respuesta corta, no reemplazar, pero sí totalmente complementar y mejorar la accesibilidad ya. al, a los recursos de rehabilitación. Y de hecho, hablando de esto, creo que me salté una pregunta que es, bueno, ya ahorita la voy a hacer. ¿Cuáles fueron los Ujú. resultados de esta investigación de incorporar los videojuegos en las vidas diarias de los niños y las familias? Bueno, la primera fase, ¿verdad? Les interesa esto como forma de rehabilitación? Sí, nos interesa, lo queremos, ¿verdad? Segunda fase, funciona.
esto como lo diseñamos, ¿verdad? Que son 8 semanas, que sea un videojuego. Sí, todos los chicos mejoraron por lo menos uno de sus objetivos. Todos los chicos mejoraron tal vez de alguna forma las ciertas habilidades motoras que estábamos midiendo. Retroalimentación que tal vez cosas que podíamos mejorar. A veces los chiquillos, porque son chicos que no tenían acceso a nada antes, entonces se emocionaron tanto. Habían algunos que nunca habían podido jugar un videojuego porque no habían adaptados. Entonces se emocionaron tanto que me hicieron todos los niveles en 2 semanas. Y entonces después se aburrían porque ya no tenían nada nuevo que jugar. Entonces el contenido, ¿verdad? La forma en que vamos liberando el contenido para los chicos o tal vez tal vez podríamos haber hecho el acompañamiento de una forma un poco diferente si no tuviéramos COVID, ¿verdad? Tal vez una o dos visitas en persona para poder hacer las adaptaciones, ¿verdad? Porque le decíamos a los papás, por ejemplo, hoy bájele la andadera a tal forma o Ujú. sostenga a la chica de este lado para que pueda jugar mejor o tal vez teníamos dificultades técnicas, ¿verdad? Oh, la cámara no la está viendo o no la está grabando o el videojuego se queda pegado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que siempre son buenas como eh, para mejorar en la siguiente fase. Y después lo último, la última fase, que fueron las experiencias, en resumen, ¿verdad? Hay una cuestión interesante porque las mamás, ¿verdad? Que fueron casi todas las que participaron eran mamás. Las mamás estaban muy agradecidas, les gustó mucho la intervención, le pareció que era muy, muy, muy buena, ¿verdad? Este, a todos les pareció que los chicos mejoraron de cierta forma. Y después cuando hicimos la entrevista con los chiquitillos, ¿verdad? A todos les pareció muy divertido. No estaban necesariamente, no estaban como muy convencidos de que hubiera habido cambio, especialmente los más chiquitillos, ¿verdad? Mm. Como que, pero había un chico que es una entrevista que se me quedó grabada que me dijo, bueno, yo no sé si me ayudó o no me ayudó, pero antes había un juego que él hacía unos que juega en la escuela que tiene que hacer unas señas con las manos, unos números. Y entonces me dijo, oye, yo no podía jugar eso antes del juego, pero ahora ya puedo hacer las señas y ya puedo jugar. Entonces, para mí eso fue como yo dije, bueno, ya valió la pena, porque algo tan pequeño como una implementación de un videojuego por 8 semanas hizo que este chiquillo vaya a la escuela y se sienta parte de su grupo de amigos, ¿verdad? Entonces, yo dije, ya, Valió la ya por eso pena, ya sí. valió. Ay, Entonces, qué sí, bonito. eso es la retroalimentación que ¿Y cuánto tuvimos. duró el proyecto de principio a fin, eh? Toda la vida. Ay, el proyecto duró tres, o sea, como un año entero, tal vez, todo lo que es desde que empezamos a reclutar Mm, hasta que terminamos con las familias, ujú, fue un año, pero tuvimos también más de un año para planear, ujú. porque el videojuego tuvo que ser adaptado al español. El videojuego solo existía en inglés, entonces lo traducimos en español y había que hacerle las adaptaciones. Habían cosas que no tenían sentido para un país latinoamericano, como habían bromas que eran como de la nieve o del fútbol americano y eso para un chiquillo de Costa Rica eso no tiene ningún sentido. Entonces tuvimos que cambiar esas cosas. Entonces todo, y luego duramos más o menos un año, más de un año para analizar todos los resultados. Ujú. Entonces sí, como tal vez y Tres. aparte el cambio de COVID, ¿verdad? Que eso nos atrasó como un año casi, Entonces, tres, eh, 4 años. como 4 años. Wow, Sí, y increíble, aparte yo sí. tuve un bebé, entonces nos atrasamos más. Sí, Eh, toda la vida es una buena respuesta. se alargó el proceso. Em, o sea, yo ya estoy escuchando a las mamás que escuchan este podcast. ¿Dónde puedo encontrar el videojuego para mi hijo? Sí, no estoy segura si ahorita sé que em, la empresa lo comercializa para clínicas,
pero no estoy segura que lo están comercializando de forma individual. Mm. Eh, pero es algo que definitivamente yo puedo averiguar. Sí, por favor. Eh, sí, podría averiguar. Sé que el videojuego está en varios idiomas ya. Está en francés, está en hebreo, está en español, está en inglés, obviamente. Y creo que hay otro idioma, no estoy segura, pero creo que hay otro idioma, no sé si es portugués. Em, pero sí, sí, ahorita creo que está solo en clínicas o a personal de rehabilitación. Pero sí, digamos, si es una mamá que tiene un fisioterapeuta que trabaja en una clínica, entonces tal vez podríamos hacer el contacto Sí, por favor. para ver Sí, cómo porque podemos yo, hacerle yo llegar el ya escucho videojuego. a mis mamás diciéndome, ¿dónde encuentro el juego para mi hijo? Así que sí, esa va a ser tu tarea, querida. Te voy a dejar una tarea No, que es feliz, yo feliz, yo buscar feliz. dónde podemos encontrar el videojuego para las mamás y papás. Y de hecho de ahí va ya la última pregunta de la entrevista, querida, que es, ¿qué mensaje le darías a una familia con un hijo con parálisis cerebral que en este momento está buscando opciones de terapias en casa? Wow, bueno, esa pregunta está un poco difícil, ¿verdad? Porque eh, se la puedo, sí, como fisioterapeuta, tal vez, pero obviamente no quiero sentirme como muy intrusa, ¿verdad? Ni muy, yo no soy una experta en ser mamá de chicos experta en familias con discapacidad, porque eso es lo primero que le voy a decir a esa mamá. La experta es usted. Nadie es más experto que usted en su hijo. Usted sabe todo. Y lo que le dice su gut feeling o su corazón siempre está bien. Aunque todo el personal sanitario del mundo le diga que no tiene sentido, yo le voy a decir que, no, que lo que usted siente y lo que usted piensa está bien. Creo en mi experiencia que las mamás que tienen hijos con discapacidad son increíbles en conseguir lo que necesitan y en pelear por lo que necesitan. Cosas que ahorita estén, eh, obviamente los videojuegos, ¿verdad? Se pueden utilizar de una forma no solamente lúdica, se puede utilizar de forma de rehabilitación, pero tenemos que buscar a alguien que nos dé la enseñanza, ¿verdad? Alguien que nos encamine. Ujú, Hay otras formas, no solo ¿verdad? Rehabilitación va más allá de masajes y más allá de ejercicios aburridos. Hay muchas otras cosas que pueden funcionar como rehabilitación, ¿verdad? Grupos de ejercicio que no sean, o sea, grupos adaptados, por ujú. ejemplo. Ahora, en el hogar sí es una pregunta un poco complicada porque todavía estamos, yo siento, un poquito atascados en la rehabilitación en el hogar más tradicional, ¿verdad? Yo voy a la casa, te hago las adaptaciones, te doy los ejercicios y vos los haces aquí. Mm. Y, y se vuelve un poco tedioso, ¿verdad? Entonces, ahorita pienso que sí, que tal vez una de las avenidas más no fáciles, pero, y tal vez esta pregunta la vas a tener que editar un poco porque estoy dando mucha vuelta, ¿verdad? No, no Pero te preocupes. tal vez de las cosas que ahorita son más accesibles, ¿verdad? Es tal vez un videojuego y no necesita ser un videojuego diseñado para rehabilitación como Burro Blast. Genial si tenemos acceso a uno de esos. Estoy segura que no solo hay uno, hay miles y el problema es que en países de Latinoamérica no salen en las publicaciones que tenemos online, ¿verdad? Entonces, Mm, eh, probablemente existen, solo que mm, no sabemos que existen. Entonces, ujú. en tu nicho, ¿verdad? Tratemos de averiguar qué hay alrededor, qué hay en el país, qué hay en la comunidad que nos pueda funcionar. Pero los videojuegos comerciales, como el Mario Kart y ¿cómo se llama? Oui. El Wii Sport y, ¿verdad? Y el Wii Fit y todos esos pues, puedan funcionar porque en este momento nosotros los utilizamos en clínica, porque para los chiquillos que son más chiquiticos, los juegos que son de rehabilitación todavía les hacen gracia, pero para los que son más grandes, de 11 12 13 o para los que son muy gamers,
un jueguito así de mover el brazo, eso se vuelve súper rápido. Pero entonces hay formas ingeniosas de usar los juegos que tenemos para motivar a los chicos a hacer cierto tipo de rehabilitación en la casa, pero definitivamente esas mamás ocupan un apoyo. Sí, Tampoco debería ser el trabajo de la mamá ser fisioterapeuta, claro, aparte de que ya es todo lo que tiene que ser, ¿verdad? claro. Entonces, creo que esa es la primera etapa. La primera etapa es, si usted tiene un hijo que es gamer y que piensa que esto le puede gustar, busque a alguien, ¿verdad? Que les pueda dar esa asesoría o esa ayuda. Y entonces después tenemos una alternativa para hacer en la casa que no sean solo el ejercicio de la bola y el masajito, ¿verdad? Sí, que se vuelve muy tedioso, pero sí, y más ahora que los niños están en sus tabletas y jugando juegos y tal, eh, Ujú. sí, siempre me imagino, digo, obviamente no soy madre, pero a mí me encantaban los videojuegos. Este, entonces lo primero sería buscar a alguien con algún tipo de experiencia como fisioterapeuta, si ya tienen un equipo con el que trabajan, un terapeuta ocupacional y decirle, ¿saben qué? Mi chiquito le gusta o mi hijo, o si es ya más adulto, le gustan los videojuegos, ¿cómo podemos hacer para adaptar uno o qué podemos hacer para que lo pueda hacer en casa, ¿no? Y no tener que estar viniendo o hacer lo Ujú. mismo y lo mismo siempre, siempre buscando ese apoyo adicional para las familias que como tú dices, pues ya es mucho trabajo el que tienen Ujú. y aparte servicios, pues sí está muy complicado. Pero muchísimas gracias, Daniela. Bueno, yo ya le digo Daniela porque pues ya estuvimos platicando un buen Entonces, ¿qué? rato. ¿Cómo me va a decir? Sí, bueno, es que mamá me crió para a los doctores, siempre decirles doctores. Ay, no, Y, qué pereza, Azucena, y no. sí, 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 entonces yo digo, pues ya somos, ya nos No, no, conocemos, ¿no? no. No, no, no. Entonces, Eso de doctora es eso de doctora es como para alguien que usted no conoce así, ay, no. qué linda. Inclusive a mis pacientes yo le digo, no me diga doctora, no, Daniela, Daniela. Ay, qué linda. Pues mi querida Daniela, la verdad que ha sido un placer y como te lo dije cuando hicimos la charla previa, me da un orgullo, un placer que hagas este tipo de investigaciones, este tipo de trabajos, tratando de llevar y llevar ideas nuevas y ah, buscando maneras alternativas para que lleguen recursos a nuestros países de América Latina. Obviamente que hay muchas barreras y que en tu caso, pues tú lo pudiste hacer por el apoyo de Canadá y Costa Rica, ¿no? Que fueron dos grandes equipos, pero Ujú. gracias por la gran labor que hiciste, gracias por dedicarle, ¿qué? 3, 4 años de tu vida o toda la vida, como tú lo dices. Ha sido un placer entrevistarte y ojalá sea la primera de muchas veces que nos volvamos a encontrar en el camino, porque mujeres como tú me inspiran y me motivan a seguir adelante. Así que ha sido un placer. Ay, no, gracias, muchas gracias. Muy bien, el placer es de verdad mío. Yo sé que ya estamos así como No pasa nada. tallados de tiempo, pero hay algo que, bueno, que si lo puedes dejar, ¿verdad? Al final, yo necesito decir, ¿verdad? Que este trabajo increíble no es solo mío, ¿verdad? Yo de verdad tuve dos equipos con personas maravillosas que hasta el día de hoy estoy eternamente agradecida porque yo les digo, les debo la mitad de de mi doctorado, ¿verdad? Tuve un equipo maravilloso en Canadá, unas supervisoras maravillosas, mujeres que me inspiraron muchísimo, que Ujú. nunca me dijeron que no podía hacer algo, ¿verdad? Todo el tiempo esto no tiene nada que ver con el podcast, pero todo el tiempo tener ese hombre blanco arriba tuyo, no se puede, no se puede. Y de verdad, yo con estas chicas que trabajé y con el equipo de laboratorio que trabajé en Canadá, nunca tuve un no se puede, siempre fue como un no, lo vamos a hacer, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y del lado de Costa Rica también tuve un equipo maravilloso, maravilloso, que trabajó conmigo hombro a hombro. Y también las familias que participaron en mi proyecto, ¿verdad? Porque me tuvieron toda la paciencia del mundo y al final todas las mamás es como, ay, muchas gracias, Daniela, pero yo siento al revés, ¿verdad? Yo siento que soy yo la que les tengo que agradecer a, a estas familias por haberme prestado a sus hijos, sus Sí, familias, haberme permitido entrar en sus casas, aunque fuera a través de una pantalla, este, para ver si esto funcionaba o qué, ¿verdad? sí. Porque
porque ellos me regalaron su tiempo, me regalaron su espacio, ¿verdad? Y para mí eso es muy importante. Y si querés compartir mi contacto, mi correo, ¿verdad? En el podcast, si hay mamás que quieren información, yo con mucho gusto. Si Mm. me llegan 100,000 correos, trataré de responderlos todos. No le prometo ser la más rápida porque mis hijos siempre están enfermos y entonces siempre están en la casa. Pero con mucho gusto, ¿verdad? Si hay alguien que tenga una pregunta o si quiere más información o si quiere simplemente, no sé, de lo que sea, yo con mucho gusto. Ay. Cuando yo pueda, yo les contesto, de verdad. Entonces, si quieres Ah. dejar ahí el correo, yo con mucho gusto. Muchas gracias. Y no saben lo que me costó encontrar ese correo electrónico, como 6 meses. Pero no, ¿por qué le costó tanto? No sé, Le, usted le, no me le pone mi tuve nombre y en Google sale. no me salía, no me salía. Créeme que lo intenté por Google, por todas partes. Tuve que mandarle un correo a la actual presidenta de la Academia Americana y luego ella me conectó con otra doctora y luego esa otra doctora me conectó contigo. Dije, por fin, pero tardé un buen, así que créanme que vale la pena el correo. Y sí, lo voy a dejar en las notas para quienes quieran ponerse en contacto con Daniela y hablar más sobre su proyecto. Ha sido un placer, querida. Ya no hay invierno en Montreal, creo yo. Así que si puedes. No, estamos en la primavera, que es como un día es verano, un día es invierno, un día llueve, o está lloviendo, pero no está terriblemente frío. Pero ya la otra semana ya sale el sol. Sale el sol. No te preocupes, aquí en San Diego está el sol con todo lo que da. Yo salgo a caminar por ti y te mando una foto si quieres. No, qué envidia, Susana. Bueno, gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Ha sido un placer entrevistar a la doctora Daniela Chan Víquez. Ahora sí ya te dije doctora, pero bueno, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Azucena. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.